Estoy un poquito ronco porque el día de ayer tuvimos un evento, bueno, no un evento, sino una santa convocatoria, como nos ha enseñado nuestro pastor, en un lugar público, ya que les informo, ¿verdad? Les informo a manera de reporte, les informo que acá en Monterrey las iglesias no han podido abrir o reanudar servicios. Tengo entendido que en Ciudad de México, por allá en Texcoco, no han podido tampoco reanudar. Entonces, por indicaciones del gobierno, y queremos ser obedientes a esto, pero también queremos reaccionar a la agenda de Dios. Entonces, tuvimos que romper las filas de espera dentro de la iglesia y decidimos salir a la calle por amor a nuestras generaciones. Y ayer tuvimos nuestro primer con santa convocatoria en un lugar público. Llegaron aproximadamente 25 personas. Llegaron por una convocatoria orgánica, vale la pena decirlo, es como nada más lanzamos la convocatoria y ellos llegaron ahí, se incorporaron personas que no conocíamos, que no pertenecían a ninguna iglesia, personas de Veracruz que iban de paso, y un chico por ahí que había salido de un centro de rehabilitación. Entonces nos dimos cuenta, pues Dios sigue haciendo iglesia y parte de su agenda es esto. Entonces, como en la dinámica de poder escuchar a Dios lo que Él quiere hacer en este tiempo, decidimos salir y pues me tenían ahí gritando un poquito fuerte en la plaza, ¿verdad? Entonces, solo les quería platicar porque estoy un poquito ronco, pero mi voz aguanta, ¿te explico? Mi voz y yo aguantaremos hoy porque Dios está aquí con nosotros. Y bueno, quiero empezar orando. Papá, gracias. Llena de tremenda paz, de profunda paz a cada una de las personas que están aquí y aún los que no están, a los que nos escucharán en un futuro, papá, no en esa transmisión, pero en el recorrido de esta transmisión, de este video, papá. Llénales, llévales en tu propósito, papá, que ninguno de ellos se pierda. Sabemos que son tiempos trascendentes para ti, para nosotros, papá, y lo que queremos es escucharte y poder escuchar quién tú eres, poder escuchar lo que nosotros somos en ti, poder saber lo que tú piensas de nosotros y ver lo que estás viendo, papá. Así es que bendice a cada persona en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Entonces, me ha encantado toda la dinámica que se ha levantado a partir de este tiempo con las iglesias. Una de ellas, este formato para mí es de mucha bendición y para muchas personas, si me explico, porque tú no sabes hasta dónde puede llegar esto. Así es que a todos los que nos están viendo, si pueden compartirlo ahí en sus redes. Yo en este momento voy a entrar aquí al en vivo en Facebook en mi teléfono y lo vamos a compartir, ¿verdad? Lo vamos a compartir para que más gente lo pueda ver. Entonces, vamos a hacer que esto llegue a más personas y podamos aprender juntos, ¿verdad? Ahí está. Yo ya lo publiqué en mis redes. Si tú lo estás viendo y tú estás conectado en este momento, compártelo porque es importante que la gente conozca, que sepa lo que Dios está hablando y que juntos adoremos, que juntos aprendamos, que juntos ministremos al Señor, que juntos perseveremos, porque hay un poder en estar juntos. Y es por eso que hacemos muchas de las cosas que hacemos. Como dice Eclesiastés, son mejor dos que uno, porque cuando uno tuviere frío, el otro le dará calor. Cuando uno se cayere, el otro lo levantará. Entonces hay poder en estar juntos como una tribu. Entonces el día de hoy yo te quiero decir un par de cosas interesantes, y es que muchas iglesias hoy en día pueden decir quién es Dios. Muchas iglesias hoy en día pueden decirte, mira, Dios es un Dios grande, Dios es un Dios fuerte, Dios es un Dios poderoso. Y todo esto es verdad, así es. Dios es un Dios poderoso, Dios es un Dios fuerte, Dios es un Dios amoroso, Dios es un Dios que te incluye, Dios es Padre, ¿sí me explico? Pero muy pocas iglesias están dispuestos a hablar de quiénes somos nosotros en Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque en los últimos 10 años tú te darás cuenta que se despertó otro tipo de mensaje, un mensaje de hijos. ¿Sí me explico? Un mensaje de quiénes somos nosotros. Pero el hecho de ser hijos en una identidad, más bien el hecho de ser hijos tiene dos posibilidades, como en la parábola del hijo pródigo, el hijo que
que sale con toda la herencia, la gasta y después vuelve a la casa del padre, o el hijo que se quedó y nunca vivió como un hijo. Entonces, el día de hoy vamos a partir del hecho, nosotros somos hijos de Dios, tenemos una identidad de hijos, pero a causa de la obra de Jesús en la cruz vamos a añadir una palabra a esta parte de ser hijos, somos hijos herederos. Ahora, un hijo heredero, yo diría, hay hijos herederos pasivos y hay hijos herederos activos. ¿Sí me explico? Nosotros podemos elegir cuál de los dos ser, si vamos a ser hijos herederos activos o si vamos a ser hijos herederos pasivos. El hijo heredero pasivo es el que siempre estuvo en la casa del padre. Ahora, dentro de los hijos activos podemos decir que hay dos tipos de hijo. Los hijos activos que van y gastan la herencia inadecuadamente, pero siguen siendo hijos, o los hijos activos, que este es exactamente el punto donde nosotros queremos partir, y somos hijos activos y sabemos qué hacer con la herencia que Jesucristo nos ha dado en la cruz. Ahora, yo te voy a explicar rápidamente cómo es que nosotros fuimos redimidos por Jesús, ¿ok? En el momento que Jesús muere en la cruz, había dos opciones, que Él muriera o que yo muriera. Entonces, Él decide redimirme, Él decide hacerme libre hasta de mí mismo, de mis propios conceptos, de pobreza, de escasez, de todo lo que no pertenece a mí. Él decide redimirme y en el momento que me redime yo vengo a la libertad tan solo por una sencilla fe. Dice la Biblia, si tú tuvieras fe como un granito de mostaza, esa fe bastaría para que le ordenaras a un monte que salga de la tierra y se eche al mar. Ahora, ¿qué te quiere decir esto? ¿Es un sentido literal? Puede ser que sí. Dicen por ahí, en la Biblia todo es literal a menos que se especifique lo contrario. Pero también se trata de circunstancias. ¿Sí me explico? La fe es esta parte o este instrumento o esta esencia que nosotros tenemos por la cual las cosas suceden. ¿Sí me explico? Yo diría, entre más conoces a Dios, tu fe es más efectiva, más funciona. Si me explico, tu fe comienza a notarse en tu vida. Wow, tuve fe y mira lo que pasó. Entonces, lo primero en lo que tú debes de tener fe es que nosotros fuimos redimidos completamente del pecado a través de la obra consumada de Jesús. Por sencilla fe, por yo creer en esto, ahora yo puedo entrar directamente a la presencia de Dios. Esto es ya entramos a nuestro tema el día de hoy, ¿sí me explico? ¿Para qué quisiera yo estar en la presencia de Dios? ¿Para qué quisiera yo estar en la presencia de Dios? ¿Para qué quisiera yo entrar en esta espesa presencia? ¿Para qué quisiera yo estar en ese ambiente? ¿Para qué quisiera yo entrar en intimidad con Dios? ¿Para qué? Porque todo lo que Dios construyó, todo lo que Dios edificó para nosotros, está edificado sobre el principio de causa y efecto, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Todo lo que hagamos va a tener una consecuencia. Si me explico, todo lo que hagamos va a traer un efecto positivo a nuestra vida o un efecto negativo. Pero aquí la pregunta no es si yo necesito tener intimidad con Dios porque Jesús abrió el acceso. Si me explico, rápidamente te voy a decir, algunas personas, yo platicaba la semana pasada con alguien y me decía, es que yo me siento culpable por todo lo que ha pasado en mi vida. Y le dije, ¿quién te está culpando? Bíblicamente, ¿quién te está culpando? Porque si tú te das cuenta, ni Dios ni Jesús están culpando a nadie. Pero quien te puede hacer sentir culpable se llama la ley. Perdón, entonces la ley es esta parte que o te va a calificar o te va a descalificar cuando tú estés parado delante de la ley. Entonces, la única manera de llegar al Padre, como dice la Escritura, el único camino al Padre se llama Jesucristo, no la ley. Pero según Gálatas 3, la ley tiene un trabajo que hacer para nosotros. ¿Sí me explico? La ley, te voy a decir esta frase para que lo quedes bien grabado. La ley no es mi enemigo.
conmigo? Ok. Entonces yo estaba platicando acerca de la ley. Cuando la ley llega a tu casa y te ve que tú estás enfermo de temperatura, tienes 40 grados, no hay nadie más que te ayude, entonces la ley llega ahí contigo y de repente en ese momento, sí estamos, ¿verdad, amigo? Sí, ok. Nada más nos estamos asegurando que que el mensaje llegue correctamente, ¿verdad? Luego no vayan a decir, es que Levi dijo algo incompleto y yo no quería decir eso. Entonces, la ley llega a tu casa, tú estás enfermo de temperatura 40 grados y en ese momento tú no tienes nadie quien más te ayude y la ley llega con un termómetro, ¿sí me explico? Y la ley te ve y te dice, pues te ves muy mal, te ves muy ojeroso y estás muy rojo y te ves muy debilitado y todo esto es a causa de tu pecado. ¿Sí me explico? Ahora, no, la verdad no te va a decir tan agresivamente porque esta es una ley más buena onda. Pero la ley entra y trae un termómetro en la mano y entonces pone ese termómetro debajo de tu brazo y en ese momento te mide y dice, tienes 40 de temperatura y entonces la ley te empieza a hablar de todas las consecuencias que tú puedes tener si sigues con 40 de temperatura. Y entonces te dice, tienes 40 de temperatura, tú podrías convulsionar, puedes quedar tonto, ¿sí me explico? Puede ser que tu cerebro no conecte ya bien por toda esta temperatura, no puedes seguir así. Y entonces, ¿qué crees? Pues la ley tiene razón, tú no puedes seguir así, tú necesitas hacer algo, pero no puedes porque por tu propia cuenta no te puedes levantar, estás tan débil que no puedes llegar al médico. Y entonces la ley, esta ley es buena onda, ¿sí me explico? Y creo que en este tiempo necesitamos redefinir lo que es la ley. Si me explico, porque hemos dejado a un lado la ley, si me explico, y hay quien se clava mucho con la gracia y hay quien dice, pues no, ya no estamos en la ley y ya el antiguo pacto se dejó atrás, caducó, se dio por viejo y desapareció, como dice Hebreos 8, pero en este momento tú te das cuenta, la única y el único amigo que tú tienes que te puede llevar al médico para que tu situación cambie es la ley. Pero la ley no te va a decir, mira, ahora que ya sabemos que tienes 40 de temperatura, trágate el termómetro para que la temperatura te baje. La ley no va a hacer eso, te voy a decir por qué, porque la ley no está diseñada para arreglar el problema del pecado en el ser humano. ¿Qué quiere decir? La ley te va a levantar en ese momento, te va a cargar y te va a llevar directamente al médico que es Jesús. Y una vez que llegues al médico, Jesús va a preguntar, o el médico Jesús, vamos a ponerle un nombre al médico, el médico que se llama Jesús, ¿sí me explico? Y entonces el médico va a preguntar, ¿cuál es el diagnóstico? Y entonces si tú dices, no, no tengo diagnóstico, ¿por qué? Porque tuviste que haber pasado por la ley para obtener un diagnóstico. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Pues el diagnóstico es que yo soy pecador, ¿sí me explico? Que me he equivocado tantas veces, que me siento culpable, que todo esto, y entonces en ese momento el médico va a decir, a ver, calma, 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 no te preocupes, ¿sí me explico? Por eso estás aquí. No, pero me va a dar una convulsión porque estoy enfermo y en ese momento y estás preocupado y el médico te va a decir otra vez, ten paz, ¿sí me explico? Ten paz. Esto no se trata, o si tú has llegado a este punto, no se trata de volverte a diagnosticar. ¿Cuántas personas se la han pasado en el diagnóstico por tantos y tantos años? ¿Cuántas personas se la han pasado pensando, yo soy culpable, yo soy culpable? ¿Tú no te quieres sanar? O, como diría la Biblia, sanar y salvar es la misma palabra. ¿Tú no te quieres salvar? ¿Salvarme de qué? Pues de tus propias malas conclusiones, porque la obra de Jesús ya ha sido consumada, es una obra hecha, es una obra completada, es una obra perfecta. Y entonces tú estás enfrente del médico y el médico te está diciendo, calma, ten paz, por eso estás aquí. Y entonces te das cuenta que la ley, lejos de ser algo que es tu enemigo, que te condena, que te descalifica en ese momento, dice Gálatas 3, la ley es nuestro ayo. Y la ley funcionó hasta que nos trajo hasta Jesús, nos diagnosticó y nos entregó en Jesucristo para que ahora pudiéramos ser salvos o ser sanados. Ahora, en este momento, es en el momento en que tú haces una muy buena conclusión. ¿Para qué estuve con la ley? Para que me trajera a Jesucristo. ¿Y ahora para qué estoy en Jesucristo?
para ser completamente libre de tu condición pecaminosa antigua. ¿Sí me explico? Y yo digo, era una naturaleza, como la víbora Joaquín. Muchos de ustedes conocen a la víbora Joaquín. Pues Joaquín, ya no seas enojón, Joaquín, ya no seas amargado, Joaquín, trata bien a las personas. Y entonces Joaquín se mete a una carrera de que le enseñan ciencias de la felicidad, cambia completamente, pero en el momento de su graduación alguien le pisa la cola y se enoja tanto y muerde a la persona. Entonces, ¿qué es esto? Es un asunto de naturaleza, ¿me explico? Pero una vez que tú llegaste a Jesús, tu naturaleza cambia. Lo que sucede ahí es que en el altar del sacrificio, cuando alguien tenía algo de pecado, venía y ponía un animalito perfecto. El animalito perfecto transfería su naturaleza limpia, perfecta al ser humano, y la persona tocaba al animalito para transferir su naturaleza pecaminosa. Ahí podemos decir, había un intercambio de naturalezas. Ahora, este es el punto que tú estás buscando hoy. Es un intercambio de naturalezas. En el momento que intercambiaban naturalezas, yo me volvía tan perfecto como el corderito, y el corderito volvía tan pecaminoso como yo, y la paga del pecado es muerte. Ahora, si la paga del pecado es muerte, la paga de la justicia es la vida. ¿Sí me explico? Ahora, en ese momento que el corderito quedaba con esa naturaleza, tenía que ser sacrificado, tenía que morir. Ahora, con Jesús sucede exactamente igual. Tú llegaste a Jesús porque la ley te trajo a Él y Él te dice, yo te voy a ayudar a solucionar tu problema, no te preocupes, tú de aquí vas a salir sin temperatura, vas a salir completamente limpio, vas a salir perfecto. En ese momento que Jesús te está atendiendo, vamos a decirlo así, te está atendiendo, Él toma tu lugar. Y esta vendría a ser una frase muy poderosa en nuestras vidas. Jesús toma mi lugar, ¿en dónde? En la enfermedad. Jesús toma mi lugar en donde, en la escasez. Jesús toma mi lugar en donde, en circunstancias difíciles. Jesús toma mi lugar y entonces ya no soy yo el que tiene que morir, ahora es Jesús el que muere. Toda mi naturaleza pecaminosa se queda en Jesús y su naturaleza perfecta de hijo de Dios, su identidad de ser el hijo de Dios, en Dios, estar en Dios. La plenitud de la deidad está completamente en Jesús, según Colosenses 2. Y en ese momento, como en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, en ese momento toda la plenitud de la deidad pasa a mí y a mi naturaleza. En ese momento todo para mí es distinto. ¿Sí me explico? En ese momento quien yo era, ahora se redefine y ahora yo puedo decir quién yo soy realmente. En ese momento no todo termina ahí. Yo entiendo, wow, este era un problema de naturaleza. La naturaleza pecaminosa ya se quedó ahí. En ese instante te tienes que hacer otra pregunta. ¿Cuál es la pregunta que te tienes que hacer? Si la ley me llevó a Jesús, ¿a dónde Jesús me va a llevar? Cuando Jesús iba llamando a sus discípulos y les iba diciendo, ven y sígueme, deja tu lecho, ve, levántate, ven y sígueme, ve y haz lo que tienes que hacer, ven y sígueme, si me explico, ven y sígueme, era porque Jesús los quería llevar a algún lado. Si me explico, no era nada más porque Jesús andaba viendo a ver qué hacía. No, Jesús tenía un camino trazado, tenía un destino a dónde llegar. ¿Y a dónde los quería llevar? Los quería llevar al momento del intercambio. ¿Se me explico? Intercambio de naturalezas. ¿Para qué? Para que posteriormente tú pudieras seguir tu camino a Dios. ¡Wow! Esta es la frase que estás buscando en este momento. ¿Para qué? Para que tú pudieras seguir tu camino a Dios. Y una vez que llegaras con Dios, pudieras entrar confiadamente, como dice Pablo, acérquense confiadamente al trono de la gracia de Dios. Entonces tú podías entrar confiadamente al trono de la gracia de Dios. Y ahí viene nuestra tercera pregunta. Y la pregunta es, ¿para qué estoy yo en intimidad? ¿Para qué estoy yo en este ambiente? ¿Para qué estoy yo en esta presencia? ¿Para qué? Ahora, yo no quiero ofender a nadie, pero la mayoría de las personas buscan estar en la presencia de Dios para resolver sus problemas. Te lo voy a decir otra vez. La mayoría de las personas buscan estar en Dios o en la presencia de Dios para resolver sus problemas. Ahora, lo que tú necesitas entender es que la presencia de Dios no está diseñada para esto. Dios por ser Dios Padre, te va a ayudar a resolver todo, claro que sí, porque Él es amoroso, ¿sí me explico? Él es la esencia del amor, Él quiere que tú vivas bien. Pero cuando tú estás en la presencia de Dios y si tú analizas todo lo que sucede en la Biblia, cuando alguien entra en la presencia de Dios, cuando un profeta entra en la presencia de Dios, ¿sí me explico? Cuando Jesús mismo entra en la presencia de Dios, es para ver cómo Dios ve.
y para oír como Dios oye. Qué interesante es este punto. Cuando alguien entra en la Biblia, en la presencia de Dios, es para ver cómo Dios ve y para oír cómo Dios oye. En este punto, tú te vas a dar cuenta, todo la trayectoria de la redención, desde que la ley te califica, te levanta, te ayuda a llegar a Jesús, desde que Jesús hace su obra maravillosa, la cual nos califica como justos delante de Dios. Me justificó, ¿sí me explico? Esta es la justicia de Dios, viva en mí. Y cuando Él nos entregó en el lugar secreto con el Padre, todo eso tiene un objetivo. Y el objetivo es que tú puedas ver cómo Dios ve y escuchar cómo Dios escucha. Entonces, hace como dos o tres años, me encontraba en un momento de mi vida donde yo me sentía bastante insuficiente con la dinámica de hijo. Probablemente yo estaba en el punto de ser un hijo pasivo. Si me explico, estoy en la casa, estoy aquí, de repente como que le echo más ganitas y todo comienza a suceder de manera distinta, pero a veces vuelvo al mismo punto. A veces no me daban ganas de ir a la iglesia, si me explico, y te estoy hablando de hace 3 años, donde definitivamente amo a Dios, o tal vez 4 años haciendo cuentas realmente. Y entonces me doy cuenta en ese tiempo que salió una serie de la Biblia, si me explico, en Netflix, creo, una cosa así. Y yo veía y decía, wow, pues ahí se muestran historias extraordinarias, pero la verdad es que yo creo que se quedan cortas con cómo vivía Noé, con cómo vivía Abraham, con cómo vivía el mismo Jesús, con cómo vivía Isaías, ¿sí me explico? Y en ese momento como que yo estoy pensando, Dios, pues mira, si yo analizo mi vida y soy honesto, si soy realmente honesto de mi corazón, y yo diría, pues, mi vida no se parece mucho a la vida de Noé, ¿verdad? Noé era calificado como un loco, como alguien que estaba haciendo locuras. Cualquiera de sus vecinos hoy en día lo pudo haber reportado, pues este está loco, está construyendo una cosa gigantesca aquí en la colonia y eso no lo puede hacer, ¿sí me explico? Y dice que va a caer un diluvio, eso es una locura, que venga por él el hospital psiquiátrico, ¿sí me explico? Entonces yo dije, pues no parezco un loco, ¿sí me explico? Parezco alguien bastante cuerdo y esto me preocupa. No parece que estoy loco, parece que estoy cuerdo completamente, no estoy haciendo nada distinto. Y si yo no estoy haciendo nada distinto, no obtendré ningún resultado distinto. ¿Qué quiere decir esto? Si quieres resultados diferentes, si quieres que las cosas cambien radicalmente para ti, necesitas romper paradigmas y hacer cosas distintas. Entonces yo veo la vida de Abraham y pues tampoco, ¿verdad? Yo paso con mi esposa donde sea y nadie me amenaza de muerte. Y luego veo la vida del rey David, qué emocionante, ¿sí me explico? Guerra tras guerra, ejército tras ejército, todo esto está sucediendo y me impresiona realmente cómo el rey David libra una tras otra, gana victoria tras victoria, ¿sí me explico? Honra a Saúl todo el tiempo. Yo digo, pues con lo máximo que yo he luchado ha sido con una cucaracha, ¿verdad? En mi casa cuando aparece en la cocina y le gané. Y a veces se me escapa. Entonces yo digo, pues no se parece nada a mi vida a esto. Y luego voy a la vida de Jesús y pues tampoco. Jesús todo el tiempo lo estaban amenazando de muerte y tú no puedes decir eso y no puedes decir lo otro. Y en ese momento como, pues llega un momento donde lo quieren aventar de un precipicio, ¿verdad? Y entonces, pues tampoco mi vida se parece mucho a la vida de Jesús. ¿Y qué conclusión llego yo? Pues mira, yo levanto mis manos a Dios en esos años y le digo, Dios, yo quiero que mi vida sea como la de estos personajes, que se arriesgan, que escuchan cosas extraordinarias, cosas realmente locas. Por ejemplo, Eliseo hace flotar un hacha. ¿No te das cuenta de la implicación que hay aquí? Eliseo desafía la ley de la gravedad, las leyes físicas. Si me explico, saca un hacha de lo profundo del mar tan solo con una orden y el hacha pareciera que el acero se somete a la voz de Dios, el agua se somete a la voz de Dios, el hacha flota y la saca. En ese momento esto tiene una implicación tremenda. Solo que nosotros estamos acostumbrados, hizo flotar el hacha. Esto era desafiar las leyes naturales y esta era la vida que yo quería en ese momento. Y entonces me doy cuenta, pues estoy aquí en tu presencia, Dios, y estoy desaprovechando tu presencia, hablándote de mis asuntos personales. Estoy aquí en tu presencia,
hablándote de que tengo que pagar un recibo de luz. Estoy aquí en tu presencia, estoy aquí en un lugar íntimo, estoy teniendo coinonía contigo, estoy teniendo comunión contigo de corazón y corazón. Y cuando tú me quieres hablar, yo te interrumpo con mis mensajes básicos, ¿sí me explico? Simples. Y entonces me di cuenta, si mi vida no era como la de estos personajes, era porque yo había desaprovechado los momentos de intimidad con Dios. Tú puedes decir que todos los días tienes intimidad con Dios, pero no se trata del formato, se trata del contenido. ¿Sí me explico? La vida con Dios no se trata de la forma que yo le pueda dar a mi relación con Dios, se trata del contenido de mi relación con Dios. Y yo lo veo mucho con mi esposa. Yo puedo disfrutar mucho una conversación de remas llena de la presencia de Dios y una conversación acerca de fútbol. ¿Te explico? Aunque no soy muy experto en fútbol, pero es un ejemplo. Puedo disfrutar las dos, pero mi esposa solamente disfruta conversaciones profundas. Y siento que a veces Dios es así. Dios está esperando decirte cuál es tu propósito, cosas tan grandes que puedes hacer, porque estás en medio de su presencia, donde Jesús te entregó a Él, para que no murieras en el momento que tú entras a la presencia de Dios y de repente te das cuenta, pues yo estoy hablando de cosas básicas, papá, pero tú de qué estás hablando? Y en ese momento te cae el 20. Dios tiene una agenda y todo el tiempo quiere comunicarla. Dios tiene una agenda desde el Génesis, desde antes del Génesis, y todo el tiempo quiere comunicártela a ti y a mí. El asunto es, yo sé, Dios siempre va a responder a los preguntones, pero no hay muchos preguntones de cosas serias en medio de nosotros, ¿verdad? Dios siempre va a responder a los preguntones. Y aquí viene una buena conclusión para ti. La mayoría de las respuestas que no has recibido es a causa de las preguntas que no has hecho. La mayoría de las respuestas que no has recibido es a causa de las preguntas que tú no has hecho. Ahora, en este momento tú te tienes que dar cuenta. Este Dios, esta presencia tan profunda, este Rey de Reyes, si me explico, tan solo es saber, Dios, estás aquí, implica una confianza plena en Él, implica que todo va a estar bien, si me explico, implica que Él está al pendiente de nosotros, que subsistimos porque su rostro nos está mirando cara a cara, si me explico, yo diría, si tú quieres saber qué es lo primero que tú tienes que ver, lo primero que debes de ver es que Dios te está mirando. Y si Dios te está mirando, si Dios tiene su mirada en ti, quiere decir que tú no vas a morir ni en este tiempo, ni hasta que Dios quiera. Si me explico, Dios va a decidir esto en su momento, pero en este tiempo tú no vas a morir. ¿Sabes por qué? Porque te quiero decir algo. Yo he visto a Dios mirando a la humanidad. Yo he visto a Dios mirando tu casa. Yo he visto a Dios mirando tus hijos. Y me dice, Leví, ellos son en los que estoy pensando. Leví, ¿qué vas a hacer por esas generaciones? Leví, si tú no te levantas hoy, pues en 300 años, pues se va a registrar que este fue un tiempo de silencio, de oscurantismo. ¿Sí me explico? Se va a registrar que en medio de esta contingencia, los que se debieron haber levantado, los que debieron haber dicho cómo serían las cosas en la sociedad, no lo hicieron. Y entonces yo veo a Dios mirando tus generaciones. No van a perecer. Y en ese momento, cuando tú estás en intimidad con Dios, pues entonces tú te das cuenta de algo. Dios siempre responde cuando tú estás atendiendo su voz respecto a su agenda y poniendo tu vista en las cosas que Él está poniendo su vista. Ahora, yo te estaba platicando que esta era una experiencia que yo estaba teniendo con Dios, donde yo había calificado mi vida y mi vida parecía bien aburrida. ¿Sí me explico? Un hijo de Dios pasivo, un hijo de Dios pasivo. Y dentro de las dos clasificaciones de activo, yo sabía, el día que yo fuera un hijo activo, el día que yo soy un hijo activo el día de hoy, yo iba a gastar correctamente mi herencia, no incorrectamente. Ahora, cuando yo estoy conversando con Dios, Él siempre responde. Y Él respondió mi pregunta y me dijo, Leví, tengo una respuesta para tu pregunta. Y en ese momento yo dije, wow, mi vida va a dejar de ser aburrida a partir de hoy. Yo pensé, me iba a decir, pues tengo preparado un viaje para ti a Rusia y quiero que lleves el mensaje y agarres a tu esposa y yo ya le hablé a tu esposa y se van a ir los dos y van a vivir una historia emocionante, ¿sí me explico? O qué sé yo. Y entonces me dice, la respuesta es Juan 5:19.
Esa es la respuesta más corta y más larga que jamás he escuchado de parte de Dios. Y la verdad es que este mensaje para mí es algo importante y yo necesito que tú lo conozcas, porque todos conocimos de manera diferente a Dios, ¿sí me explico? Pero cuando Él me responde esto, Juan 5:19, yo digo, gracias Dios, la respuesta siempre había estado conmigo. Y entonces voy a Juan 5:19 y tú vas a encontrar el pasaje donde Jesús acaba de orar, acaba de sanar a un hombre cojo. Y entonces en ese momento el hombre se vuelve loco, se levanta, comienza a brincar, a gritar, corre de un lado a otro y cuando corre a un lado lo ven los principales de la sinagoga y le dicen, ¿a ti qué te pasa? Tú no puedes andar cargando tu lecho porque hoy es el día de reposo, ¿sí me explico? Y entonces le dice, el hombre que está allá, él me sanó, él me sanó. Imagínate, tanto tiempo lisiado y ese día los músculos de sus piernas, sus huesos se fortalecieron, los músculos crecieron, los ligamentos se hicieron fuertes en un instante en un encuentro con Jesucristo. Todo cambió radicalmente. Fue libre de su enfermedad, fue libre de esa condición que lo ataba a estar ahí arrastrándose, ¿sí me explico? Y en ese momento él está tan contento y dice, yo no voy a contener esto. Y todavía dice, ese hombre que está ahí me salvó. Ahora, esto también habla de simbolismos. ¿Por qué él mandó a los principales o a los maestros, a los fariseos con Jesús? Él acababa de ser sanado de las piernas. Las piernas representan autoridad, ¿sí me explico? Y el mensaje para ellos era, aunque ustedes tengan sus piernas funcionando, ustedes están lisiados porque no conocen la verdadera autoridad que viene del Hijo de Dios. Vayan con Él, vayan con Él. Pero ellos llegan con Jesús y hacen las preguntas incorrectas, mano. Y ellos le dicen, fíjate bien, seguimos hablando de autoridad. ¿Con qué autoridad haces esto? Ellos se sentían lisiados. Ellos se sentían que sus piernas no funcionaban, ellos se sentían cojos. ¿Por qué? Porque lo primero que vieron amenazado es su autoridad y las piernas representan autoridad. Y cuando llegan con Jesús y le dicen esto, Jesús responde, ¿quieren saber con qué autoridad hago esto? Ustedes se sorprenden hoy por ver el milagro en este hombre que está completamente caminando. Ustedes se sorprenden por este milagro. ¡Ja! Los milagros son cosa de todos los días. Los milagros son el pan de cada día, pero cosas más trascendentes que hacer milagros está haciendo el Padre. Y entonces tú te das cuenta, Jesús sabe algo que nosotros no sabemos. Jesús sabe algo que nosotros no sabemos. Jesús tiene algo que nosotros no tenemos en ese momento. Ahora lo tenemos porque somos hijos herederos activos. Sabemos cómo gastar la herencia. Y entonces lo que sucede es que viene una pregunta tremenda a mí en mi mente en ese momento y yo le digo, Dios, pues si hay cosas más trascendentes que hacer milagros, porque para mí ver un milagro hace años era, Dios está aquí, ¿sí me explico? Y Dios está siendo evidente y Jesús está siendo evidente. Y si tú oras por alguien y tiene un milagro, tú sabes en ese momento, Dios es real, ¿sí me explico? Entonces, era la evidencia de quién es Dios, pero Jesús dice, pero hay cosas más trascendentes que hacer milagros. Hay cosas más trascendentes y no me malentiendas, los milagros tienen que suceder todos los días, todo el tiempo, pero definitivamente Jesús dice, hay algo más en lo que tú te puedes enfocar en el momento que tú entras en esta espesa presencia de Dios. ¿Sí me explico? Porque la presencia de Dios es un cimiento, pero las acciones o las acciones que producen, el efecto que produce estar en la presencia de Dios, en intimidad con Dios, en el lugar secreto con Dios, es una tremenda edificación. Y necesitamos conocer los planos de esto. Y en ese momento Jesús se da cuenta y es por eso que Él dice, cosas más trascendentes que hacer milagros son las que el Padre está haciendo. Ahora, ¿qué es esto? Y luego Jesús añade esta frase, yo solo hago lo que veo hacer al Padre. Qué momento, qué instante. Nadie se dio cuenta, pero Jesús en ese instante está estableciendo, si tú quieres hacer cosas trascendentes, lo único que tienes que hacer es hacer solamente como yo lo que veo hacer al Padre. Wow. En ese momento toda mi perspectiva del cristianismo cambió. Cristianismo no se trata de seguir una lista de reglas. Cristianismo no se trata de que Dios solucione tus problemas. Cristianismo no se trata de ir los domingos a la iglesia. Ni siquiera podemos ir hoy, ¿sí me explico? Cristianismo no se trata de nada más juntarnos a cantar. Cristianismo se trata de ver
lo que Dios está haciendo y solamente hacer lo que Dios está haciendo. Ahora, en este momento tú te vas a dar cuenta de algo muy fuerte. Has desperdiciado tus momentos en intimidad con Dios. Has desperdiciado tus momentos en la presencia de Dios con quejas. Has desperdiciado tus momentos en la presencia de Dios con preocupaciones. ¿Acaso pudieras añadir 1 o 2 segundos a tu vida? ¿Acaso pudieras añadir un codo a tu estatura? ¿Acaso no saben que cada día tiene su propio afán, pero que Dios ya determinó ciertas cosas para ti? ¿Acaso no sabes, en este momento hay personas que me están viendo y están sintiendo un calor desde el pecho hasta su vientre? Y en este momento yo te digo a ti, la presencia de Dios quiere entrar hasta el tuétano de tus huesos, pero no para arreglar tus problemas. Arreglar tus problemas es cosa fácil para Dios, para que tú entres en su agenda, en la agenda que Él ha dictado ya desde hace mucho tiempo. Ahora, en el momento que yo me encuentro en la presencia de Dios y yo le digo, wow, Dios, esta es la respuesta que yo estaba buscando. Si tú quieres tener un cristianismo extraordinario y quieres aprender a redefinir las circunstancias, porque hoy en día, ¿sabes cómo se llama el nombre del juego? Redefine las circunstancias. Perdónenme si alguien me está escuchando, pero yo no estoy de acuerdo con aquellos que han dicho que esto es un desierto. Yo no estoy de acuerdo con aquellos que han dicho que esto es una pandemia. Si me explico, yo no estoy de acuerdo con aquellos que han dicho que esto es una crisis. Te voy a decir con qué estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con la mentalidad de Abraham que podía convertir un desierto en un huerto productivo. Yo estoy de acuerdo con la mentalidad de Nehemías que podía convertir una crisis en una restauración completa de una ciudad y una cultura. ¿Sí me explico? Yo estoy de acuerdo con Moisés y con el poder de Dios que puede hacer una señal de distinción, y si existe un virus que está tocando toda la humanidad, a ti no te va a tocar. Así es que te voy a decir algo. Para el cielo esto ni es un desierto, para el cielo esto no es una crisis y para el cielo esto no es una pandemia. ¿Cómo te puedes dar cuenta de esto? Porque una vez que estás en la presencia de Dios, Dios te va a dar todo para redefinir para redefinir las circunstancias a través de su presencia. Tios te va a dar las herramientas, Dios te va a dar ideas, Dios te va a dar proyectos, ¿sí me explico? Ahora, puede ser que alguien pasa mucho tiempo en la presencia de Dios, pero si tú no tienes la actitud correcta, la actitud de ser un hijo activo que sabe cómo gastar la herencia, entonces te vas a levantar igual que como entraste. ¿Sí me explico? El cimiento de la vida es la intimidad, pero el gobierno de la vida, la dinámica de la vida es edificar a partir de intimidad. Ahora, pon mucha atención a lo que te voy a decir a continuación. Cuando tú te das cuenta, yo solo hago lo que veo hacer al Padre, esto tiene una implicación tremenda, y es, tú no puedes vivir sin ver lo que Dios está haciendo y sin escuchar lo que Dios está hablando. No hay vida fuera de ver lo que Dios está viendo y de escuchar lo que Dios está hablando. ¿Por qué? Porque esto va a determinar la vida como es para ti. Esto va a determinar tu día de mañana. Esto va a determinar cuando tú entras en una dinámica con Dios y tú estás en plena coinonía con Él. Cuando tú te levantes de ahí vas a tener toda una lista de pendientes que hacer. Ahora, de santos pendientes. ¿Qué diferencia tienen los pendientes a los santos pendientes? Que los santos pendientes siempre se ejecutan porque hay una pasión, un fuego, un Espíritu Santo. El mismo Jesús está dispuesto a hacerlos contigo. ¿Sí me explico? Y entonces tú te vas a dar cuenta. Hacer lo que el Padre está haciendo es ver cómo Dios ve, escuchar cómo Dios escucha y qué sucede en este momento. Cuando tú entras en intimidad con Dios, lo primero que tú necesitas hacer es, Dios, inclúyeme en tu agenda. Ahora, quiero que pongas mucha atención a esto. Hay dos tipos de cristianos. El primer tipo de cristiano, ambos tienen intimidad con Dios, ambos tienen una relación con Dios. ¿Sí me explico? Pero en una conversación, tú puedes hablar más y callar menos, o puedes hablar menos y no callar tanto. Entonces, esto sucede en una dinámica de conversación con cualquier persona. Por ejemplo, ahorita yo estoy hablando mucho y tú estás escuchando. Esto quiere decir
que todo tu cerebro, tus conexiones neuronales, todo lo que sucede en tu ser está absorbiendo las palabras que yo estoy diciendo y como tú no estás hablando, tú solo estás concluyendo y concluyendo, esto va a ser muy productivo para ti. Pero yo también me tengo que sentar a esta dinámica, ¿sí me explico? Yo me siento con nuestro pastor Richard Hayes y entonces yo escucho y escucho y escucho lo que él me está enseñando. ¿Por qué? Porque esto es lo que recibe en mi ser. Entonces con Dios es exactamente igual. Cuando tú vas con Dios y tú eres el que habló más, entonces te perdiste de muchas cosas que Él te quería decir. Pero no te preocupes, tú puedes volver a Él y Él siempre te va a actualizar, siempre te va a dar un mensaje vigente. Entonces, cuando tú entras en esta dinámica con Dios, lo primero que necesitas hacer es saber dos tipos de cristianos. Los que conocieron a Dios en una circunstancia difícil, les salvó, les sanó, les restauró, les regresó a su familia, les regresó a sus hijos, a su esposa, lo que sea. Y entonces dijeron, oh Dios, yo reconozco que tú eres el único Dios poderoso, grande, fuerte, majestuoso. Ahora, por favor, bendice mi ferretería que puse, papá. Porque esta ferretería es para tu reino, para tu obra, es para tu propósito, papá. Y yo te prometo que de aquí voy a dar, no el 10%, voy a dar el 20%. Bendice esta ferretería, Señor, bendice esta ferretería. Si tú tienes una ferretería y me estás viendo, no te preocupes. Es un ejemplo nada más. Pero entonces bendícela, bendícela, bendícela. ¿Y sabes qué va a hacer Dios? Tú estás en un momento de intimidad con Dios. La va a bendecir. Qué buena noticia, ¿verdad? La va a bendecir. Pero entonces, este primer tipo de cristianos es quien ha decidido incluir a Dios en sus planes y en su agenda. ¿Qué quiere decir esto? Pues tú tienes toda una vida trazada y tú vas a ir metiendo a Dios en esos planes. Ven Dios, involúcrate aquí en mi familia. Ven Dios, involúcrate en mi negocio. Ven Dios, involúcrate en mi proyecto. Pero la dinámica, la verdadera dinámica, sucede al revés. Cuando tú llegas con Dios, lo conoces, lo reconoces, le dices, Dios Padre, tú eres el creador de mi vida, tú eres mi redentor, tú eres el dueño de mi tiempo, de mis recursos, de mis proyectos, de mi familia. Antes de cualquier cosa en mi vida estás tú, después está mi esposa, mis hijos, ¿sí me explico? Está la iglesia en mi corazón, papá. Ahora me quiero ceder completamente a tu agenda y a tus planes. No quiero meterte yo a que bendigas mi negocio nada más, pero esto siempre es una consecuencia, nunca es un objetivo, ¿sí me explico? No quiero meterte yo a que bendigas mi familia. Papá, métenos a todos en tu agenda, en tu corazón, que vivamos gastando nuestra vida para ti y que sepamos que nuestra vida ni siquiera nos pertenece directamente, que nuestra vida te pertenece a ti. Todo mi talento, todo mi dinero, todo lo que soy, todo lo que tengo, mis hijos, mis mascotas, todo mundo. Queremos servir a tu propósito. Y en este mismo momento tú te das cuenta, Dios es tan fiel y entonces te va a comenzar a hablar de las cosas trascendentes que Él está haciendo y comenzarás a tener la perspectiva del Padre. Verás como Dios ve, oirás como Dios oye y vivirás como Jesús vive. ¿Sí me explico? En ese momento todo cambia. Ahora yo te pregunto, ¿cuál quieres ser tú? ¿Quién incluye a Dios en sus planes o quien se incluye en los planes de Dios? Porque solo hay dos tipos de cristianos. Quien incluye a Dios en sus planes o quien se incluye. Y cuando digo se incluye, me refiero a deja su vida completa en los planes de Dios. Esto, yo podría decir, esto apenas es la introducción de nuestro mensaje. Esto apenas es la introducción de nuestro mensaje. Te voy a decir por qué. Lo que sucede a continuación es lo siguiente. Una vez que tú te metes en la agenda de Dios, te vas a dar cuenta de algo. Yo no puedo evitar ver a Dios haciendo lo que está haciendo y no incluirme. Yo recuerdo cuando yo era niño, mi abuelo, ya en sus años de vejez, él fue zapatero y era el mejor zapatero que yo conozco. Hacía zapatos de piel a mano y aparte casi los regalaba o los regalaba, ¿sí me explico? Él hacía todo su esfuerzo, él vivía en el estado de Hidalgo y entonces viajaba a la Ciudad de México y compraba su material, su piel, sus suelas, todo compraba y venía cargado en el camión, ¿sí me explico? Y regresaba en el camión y siempre nos traía cacahuates. Siempre traía cacahuates en su bolsillo y nos daba. Y entonces él llegaba y cortaba la piel y la ponía a tratar y hacía sus zapatos y luego llegaba la persona y le decía, don Toño, es que no me alcanza, llévatelos. Y no ganaba. ¿Sí me explico? Él regalaba estas cosas. Pero yo recuerdo que en los días de su vejez había un procedimiento que él hacía donde tenía el zapato puesto boca arriba, o sea, con la suela
aquí, y entonces él tenía que estirar la piel con fuerza e irla clavando, ¿sí me explico? Entonces como que con una mano estiraba la piel y luego tenía el clavito aquí en su boca o como una tachuela, y no sé cómo le hacía, pero estiraba la piel, ponía la tachuela y luego pegaba con un martillo y de un golpe lo metía y así lo hacía. Y yo recuerdo que en los años de su vejez yo lo miraba y yo sentía unas ganas apasionantes, salvajes de ayudarle. ¿Sí me explico? Por mirarlo. Y no porque no pudiera, porque mi abuelito hasta el último día de fuerzas lo hizo y lo hizo bien. ¿Sí me explico? Y entonces yo me quería incluir en lo que él hacía, en esa arte, en esos momentos de creación. ¿Sí me explico? Yo me quería incluir porque yo sabía que eso era extraordinario, no era algo ordinario. Y entonces yo me di cuenta que es exactamente igual con Dios. Cuando tú entras en la presencia de Dios y tú ves como Dios ve y ves lo que Dios está haciendo, es imposible que te quedes con tu vida normal. Si me explico, es imposible que no puedas desafiar algo más, es imposible que no puedas salir de tu zona de confort porque está haciendo cosas tan trascendentes. ¿Sí me explico? ¿Y qué es trascendente? Algo que no es para este tiempo nada más, algo que comienza hoy y afecta a toda una generación o casi un milenio, ¿sí me explico? 500 años serán afectados por lo que nosotros hagamos hoy. Pero es imposible estar en la presencia de Dios y ver lo que Dios está haciendo y no incluirte en lo que Dios está haciendo, no renunciar a tu agenda pequeñita llena de pendientes, llena de preocupaciones, llena de afanes, no renunciar a eso. Sería absurdo porque tu ser mismo te está llamando, métete en lo que Dios está haciendo. Y entonces, cuando yo estaba en este momento, ¿por qué te estoy hablando de esto? Porque yo lo viví, ¿sí me explico? Yo tuve que renunciar a mi vida pequeña y a mi vida donde yo quería incluir a Dios en mis planes y tuve que responder a la agenda de Dios y priorizar la agenda de Dios. Y entonces digo, pues para ver cómo Dios ve, ¿dónde comenzó, papá? ¿Dónde comenzaste a mostrar lo que tú estabas haciendo literalmente? ¿Y dónde comenzó este amor tan salvaje que tú tienes por nosotros, que no quieres que ninguno quede sin propósito, que no quieres que ninguno quede fuera? Y entonces el Espíritu Santo me dice Génesis 28. Y en Génesis 28, versículo 10 al 18, tú vas a encontrar que Dios está tomando a un hombre para que a partir de ese momento toda su vida y la vida de sus generaciones cambie por completo. Y entonces tú empiezas en el versículo 10 y dice, salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. ¿Sí me explico? Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Ahora, en ese momento que tú te das cuenta, si salió Jacob de Beerseba, eso quiere decir que Dios lo estaba redefiniendo. Y me gusta mucho que Dios está todo el tiempo empujándonos a la mejor versión de nosotros mismos. ¿Sí me explico? Él ya había tenido, o él ya había estado atado. ¿Sabes qué significa Beerseba? Beerseba significa pozo de 7 o pozo de un juramento. ¿Sí me explico? Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Un pozo, al fin de cuentas, es algo que te llena te rodea de un contexto, ¿sí me explico? Si alguna vez te has encontrado en un pozo, en una fosa, en un hueco, ¿sí me explico?, en medio de la tierra, tú te vas a dar cuenta, Dios no te quiere dejar ahí. Este pozo para Jacob representaba lo que él, sus planes en lo que Dios, en lo que él quería incluir a Dios en sus planes. Así es que él dice, salió pues de Beerseba y fue a Harán y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto y tomó una de las piedras de aquel paraje y la puso sobre su cabecera y se acostó en aquel lugar y se quedó dormido. ¿Sí me explico? No te voy a leer todo para aprovechar el tiempo, pero lo que sucede es que cuando Jacob sale de su contexto pequeñito, de sus planes, de su agenda, ¿sí me explico? No estoy diciendo que él no tenía intimidad con Dios y hoy yo no estoy diciendo que tú no tienes una relación con Dios, la tienes. Solamente necesitas aprovechar, hablar menos, escuchar más. ¿Sí me explico? Y entonces en ese momento dice, Jacob salió de Beerseba, salió de ese pozo, salió de esa forma, salió de ese molde, salió de ese contexto, rompió el odre y llegó a ese paraje. ¿Y sabes qué llegó a hacer? Llegó y ya estaba tan cansado que vio la piedra y vio la piedra así, una piedra más o menos cómoda, ¿verdad? Para acostar su cabecita ahí, Jacob. Y entonces se acuesta en esta piedra y se queda profundamente dormido. Ahora, yo te voy a decir algo. Aquí entramos en cosas un poquito más teológicas. ¿Tú crees que tu espíritu duerme?
Piénsalo por un momento. Tu espíritu duerme. Cuando tú estás dormido, tu cuerpo está dormido, ¿tú crees que tu espíritu está descansando? El cuerpo duerme porque necesitamos regenerar muchas de las funciones que realizan nuestros órganos. Si tú no tuvieras descanso al punto de dormir, de quedar dormido, pues tendrías una vida muy corta. La gente que duerme muy poquito siempre está cansado, uh, se desgasta mucho, se fatiga, ¿sí me explico? Pero te voy a decir qué pasa. El espíritu, mientras tú estás dormido, tu espíritu no está dormido. Tu espíritu sigue conectado con Dios. Tu espíritu sigue produciendo cosas porque el espíritu no necesita descansar para regenerarse. ¿Me explico? Para que el espíritu se renueve, necesita pasar tiempo con Dios. Si no, el espíritu se hace gordo, flojo. ¿Me explico? Pero tu espíritu no necesita descansar cuando tú estás dormido. Entonces Jacob entra en un profundo sueño, pero su espíritu está activo. ¿Me explico? En este momento, cada persona que nos está viendo, tú tienes un espíritu tan activo que quiere todo el tiempo bajar lo que está sucediendo en el cielo aquí en la tierra. El cielo está abierto. ¿Y qué es lo que soñó? Dice versículo 12, y Jacob soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba el cielo, y he aquí los ángeles de Dios subían y bajaban. Y aquí Jehová estaba en lo alto. ¿Quién estaba en lo alto? Dios. Dice, y le dijo, aquí entra la dinámica, ¿te das cuenta? Jacob estaba viviendo su vida, había salido del pozo, lo había traído a este lugar, y en ese momento que él está en la presencia de Dios, ni siquiera por esfuerzo propio, ¿por qué? Porque su cuerpo estaba dormido, pero dice que él está soñando, y lo primero que ve es a Dios. Ver como Dios ve, oír como Dios oye. Y luego dice, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. En ese momento te vas a dar cuenta. Y dice, será tu descendencia como el polvo de la tierra, incontable. Y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Esta promesa ya se la había dado antes a Abraham, pero Dios está recordando la promesa. Pero esto no está hablando nada más de Jacob y del linaje, de la descendencia de Abraham y de Jacob. Está hablando directamente, está hablando de su agenda, de sus planes. Ahora, en este momento tú te vas a dar cuenta y dice, y despertó Jacob del sueño y tomó una conclusión. La vida se trata de tomar conclusiones grandes que producen consecuencias grandes para nosotros. Y entonces tomó una conclusión y dijo, ciertamente en este lugar está Dios. Wow, esto me encanta. Ciertamente en este lugar está Dios. Ahora tú puedes decir esto conmigo ahí donde tú estás. Ciertamente en este lugar, aquí, está Dios. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo desde que empezamos? Estamos dando espacio a la presencia de Dios para que Él nos hable, para que Él nos convenza, para que Él nos dirija, para que Él lleve este barco, para que Él nos dé una visión, para que Él nos pueda dar las palabras correctas. Desde que empezamos el mensaje hemos estado preparando un ambiente y en este momento, wow, estoy sorprendido, ¿sabes por qué? Porque en este lugar está Dios. Y ahí donde tú estás, ahí está Dios porque Él es omnipresente. Y luego dice, yo no lo sabía. Jacob, ¿cómo que no lo sabías? Es muy obvio. Ahí dice Génesis 28, lo hubieras leído. Pero esta historia está hablando de Él. Y Él dice, en este lugar está Dios y yo no lo sabía. Ese es nuestro gran problema. Ese es nuestro gran reto. Eso es lo que necesitamos resolver hoy. En ese lugar donde tú estás, sea tu carro, el autobús, si me explico, me encanta lo que dijo mi amigo, hay gente que va en el camión, nos está viendo, todo el mundo está participando de esto. En este lugar está Dios, pero la diferencia la hará si tú lo sabes o no lo sabes. ¿Has escuchado la expresión de iglesia? De decir, sentiste hoy la presencia de Dios, estuvo más fuerte. Te voy a decir algo, la presencia de Dios no tiene medidas, o está o no está, ¿sí me explico? La presencia de Dios no tiene grados, hoy estuvo como a 8 de 10, ¿no? Y ayer estuvo como a 7 de 10, ya vamos mejorando, ¿no? Mañana va a estar a 9. No es así, la presencia de Dios no tiene grados, la presencia de Dios está o está. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que a veces lo notas y a veces no lo notas. Depende de lo que está lleno tu ser.
A veces notas que Dios está y a veces no notas tan fuerte la presencia de Dios porque estás lleno de otras cosas. Entonces, en ese momento, no estoy diciendo de cosas malas, estás lleno de pendientes, preocupaciones, distraído, el celular, el WhatsApp, yo explico todo eso, todas esas cosas, pero la presencia de Dios siempre está en la misma intensidad y es toda, ¿sí me explico? Es el factor todo de Dios. Todo, todo, todo. Entonces, en ese momento tú te das cuenta, Jacob reconoce y dice, yo no sabía, pero en este lugar está Dios. Y luego dice, y tuvo miedo y exclamó, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra en la que se había acostado, pon atención, la piedra es importante, dice, tomó la piedra en la que había recostado su cabeza y la levantó por señal. Y en el momento que la levantó, dice que derramó aceite sobre de ella y el aceite cayó en la piedra y entonces estableció un altar a Dios. Y se fue. Ahora, quiero que pongas atención a esto. ¿Por qué Dios nos llevó a ese pasaje para decirnos ahí comenzó todo? Ojo con lo siguiente. No hay intimidad alguna en Dios que no produzca una piedra más en la edificación. No existe la dinámica de intimidad con Dios sin que Dios quiera producir algo más grande contigo. ¿Sí me explico? Cada vez que tú te levantes de un momento con Dios, Él está pensando que vas a edificar muchísimas cosas en adelante. Y entonces te das cuenta, Jacob es quien posteriormente se va a convertir en Israel. Israel es el primer pueblo en la Biblia, el primer grupo de gente colectiva que Dios va a llamar mi pueblo. Mi pueblo. Ahora mi amigo tiene hijos. ¿Sí me explico? Imagínate que un día yo llego a su casa y le digo, pues estos son mis hijos, no son más tus hijos. Y él va a decir, no, 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 no. ¿Sí me explico? Tú y yo somos muy amigos, pero estos son mis hijos. Y por ningún motivo tú puedes hacer que sean tus hijos, a menos que yo te los confíe a ti. Ahora, pon atención a esto. Dios tiene un celo por su pueblo, que somos nosotros, igual que tú tienes un celo por tus hijos. Y de ahí comenzó todo. Jacob fue llamado Israel, e Israel es el pueblo de Dios. Y este es el pueblo a quien Dios ama. Ahora hay varios elementos aquí que tú tienes que notar. Jacob es Israel, tomó una piedra, vio al Padre. Si tú quieres hacer cosas trascendentes, necesitas ver lo que Dios está haciendo y hacerlo igual. Jesús dijo, yo solo hago lo que veo hacer al Padre. Jacob vio al Padre y vio lo que el Padre estaba haciendo y dice, y que después le dio recursos y vio ángeles trabajando a tu disposición, ¿si me explico? Y de repente Dios le habla acerca de sí mismo y dice, él toma la conclusión fuerte y dice, esta es una casa de Dios, una puerta del cielo. ¿Y qué había ahí? No había nada. Pero cuando Jacob llegó, no había nada. Cuando Jacob se fue, había una piedra. ¿Y sabes qué? Él entró en una dinámica de hacer lo que el Padre estaba haciendo, porque vio lo que el Padre estaba haciendo. Eso mismo hizo él y tomó la piedra, la ungió y estableció como parte de la edificación de la casa de Dios. Ahora, ¿te das cuenta? Esa era la casa de Dios y nada más había una piedra y un hombre. ¿Qué te dice esto? Después de que Jacob unge la piedra, dice, si tú me guardaras a donde yo fuere y pudiera yo regresar a este lugar y tú me mantienes a salvo, entonces yo te daré el 10% de todo lo que yo tenga. ¿Qué está haciendo Jacob? Parece que toda la dinámica de iglesia está sucediendo con tan solo un hombre en una región donde no hay nada y con una piedra que está ungida de aceite. Esto es exactamente la dinámica del cielo. Si me explico, en un lugar donde no hay nada, en un lugar donde hay desierto, en un lugar donde hay caos, Dios va a levantar un hombre, le va a mostrar lo que él está haciendo, lo va a meter en su agenda y en ese momento que entra en su agenda, un hombre o una mujer, en el momento que entran en su agenda, todo cambia, la dinámica de iglesia se establece, el diezmo se establece. Si me explico, él dice, yo estoy tan impactado que todo el 10% de lo que yo tenga es tuyo, tenlo. Esta es la manera en la que yo te puedo honrar. ¿Sí me explico? Yo estoy en medio de tu agenda, estoy respondiendo a quien tú eres, estás redefiniendo quién soy yo en un momento íntimo con Dios, donde su cuerpo estaba dormido, pero su espíritu estaba vivo, estaba trabajando.
En ese momento toda la dinámica de iglesia sucede, hay un altar de adoración a Dios, hay una piedra llena del Espíritu Santo. Y entonces cuando tú te das cuenta de esto, nos vamos a ir viajando en el tiempo. Si me explico, otra cosa. Dice, y entonces vio el cielo abierto. Jacob vio el cielo abierto. Entonces, aparte de haber diezmo, aparte de haber un altar de adoración, aparte de haber una unción del Espíritu, ¿sí me explico? Hay un cielo abierto. Y todas estas cosas son elementos que tenemos hoy para nosotros edificar en la agenda de Dios. Y entonces, ¿qué te dice esto? El cielo abierto es el primer recurso de alguien que ha tomado la identidad correcta y que ha decidido: yo soy un edificador de lo que hago. Yo voy a edificar a partir de intimidad. Todo lo que Dios me revele en intimidad, yo lo voy a levantar en lo visible, porque este es el gobierno de la iglesia. ¿Sí me explico? Y entonces, esto te permite que tener una serie de recursos inagotables y tú puedes ver ángeles subiendo y bajando. En este tiempo, Dios me dijo un día: no se olviden, Levi, de la actividad angelical. Yo iba manejando en mi carro y entonces en ese momento, no te miento, es como si yo hubiera estado de este lado así en el volante manejando, y de repente cuando me dijo no se olviden de la actividad angelical, yo volteé así al espejo retrovisor aquí y entonces yo dije: canijo, vienen dos ángeles aquí conmigo atrás. Y luego volteé hacia mi lado y luego dije: wow, aquí en mi carro, aquí camino a algún lado, vienen tres ángeles acompañándome. Y es como si el Espíritu Santo me hubiera dicho: esto sucede todos los días, pero como Jacob, tú lo ignoraste. ¿Te das cuenta? Cada persona en el hospital hoy tiene ángeles ahí con ellos. Tú, donde me estás viendo, voltea a tu lado, ¿sí me explico? Y voltea a la parte de atrás si tú vas manejando, si estás en tu casa, está lleno de ángeles. Yo estoy aquí en la mesa del comedor de mi casa, que es tu casa, y aquí están los ángeles conmigo, platicando, ¿sí me explico? De repente escucho susurros en mi oído y es el Espíritu de Dios, aquí están. No podemos ignorar la actividad angelical, el cielo está abierto. Los recursos están dados, los ángeles están esperando que tú digas algo para hacerlo. ¡Qué tremendo! Y entonces te voy a llevar en el tiempo a un paralelismo tremendo, a un paralelismo tremendo. En Mateo 16, dice, en Mateo 16 tú vas a encontrar, versículo 13 al 20, vas a encontrar la dinámica de Jesús en una conversación con sus discípulos. Están en medio de Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo era una región donde todo el mundo hacía lo que quería, así me explico, mucha perversión, mucha prostitución, mucha destrucción, todo esto, y Jesús los lleva ahí, van en el camino, y entonces de repente Jesús lanza una pregunta y dice: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿O quién dicen la gente que yo soy? Y entonces como que los discípulos se empiezan a inquietar y se empiezan a codear unos con otros y dicen: no, pues unos dicen que es Jeremías, otros dicen que es Elías, y entonces de repente le dicen, pues unos dicen que Juan el Bautista, otros dicen Elías, otros dicen Jeremías o alguno de los profetas, pero los discípulos están atinando. ¿Sí me explico? Pues es lo que han escuchado de la gente y Jesús cambia la pregunta, porque a Jesús no le interesa la opinión de los que no la conocen o las conclusiones de los que no lo conocen. Sí le interesa que sean salvos, no te confundas, pero le interesa que tú tengas los conceptos correctos. ¿Para qué? Para que tengas la vida consecuentemente que te corresponde, una vida donde está la presencia de Dios todo el tiempo. Y entonces Jesús dice: bueno, a ver, se las pongo más fácil para que no se pongan nerviosos. ¿Quién dicen ustedes que yo soy? Esta es una de las mejores preguntas que pudo haber hecho Jesús, porque él estaba interesado en saber cuáles eran sus conclusiones, porque si ellos podían concluir correctamente, su vida iba a ser la verdadera vida que necesitaban vivir. En ese momento, Jesús, ellos pues dicen: no, pues dile tú, pues nada, nadie le quiere responder a Jesús por temor a equivocarse. Y Pedro, ya sabes, Pedro que no la piensa dos veces, Pedro que siempre reacciona, esta vez lo hizo bien, man. Y él dice: pues ciertamente tú eres el Cristo.
Ahora, esta palabra, el Cristo, quiere decir el Mesías. Tú eres el que habíamos estado esperando. Tú eres el que va a quitar el problema del pecado de la humanidad. Tú eres el que nos va a redimir. Tú eres el que nos va a hacer libres. Tú eres el que va a traer la salvación y la justicia eterna. Tú eres el que nos puede llevar directamente a la presencia de Dios. Este eres tú. Esto es lo que escuchó Jesús. Aunque nuestra Biblia dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En ese momento tú te das cuenta de algo muy poderoso. Y es lo siguiente. Pedro acierta y entonces Jesús le dice, bien has dicho, Pedro, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, esto no vino de tu intelecto, este es un recurso que tú tienes del cielo. ¿Por qué? Porque el cielo está abierto. Y entonces él le responde, y yo a ti también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Ahora, pon mucha atención a estoy en el versículo 18, si me explico, Mateo 16, versículo 18. Y entonces te vas a dar cuenta de algo y dice, yo te digo a ti que tú eres piedra. Pedro significa piedra. Ahora, ¿qué teníamos en Génesis 28 con Jacob? Una piedra. ¿Se me explico? Un cielo abierto. ¿Cómo pudo obtener Pedro la revelación? Porque el cielo estaba abierto. Si me explico, esto no vino de su conocimiento propio, vino de la revelación de quién es el Hijo de Dios. Y por lo tanto, si yo entiendo quién es el Hijo de Dios, eso me redefine a mí, yo puedo tener el cielo abierto. Viene la revelación y luego Jesús le dice, y yo a ti te digo que tú eres piedra, pero no es cualquier piedra, eres una piedra que tiene la unción del aceite del Espíritu de Dios. Porque esta revelación, ninguno de los que estaban aquí la tuvo, la tuviste tú. Y luego dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Tienes otra vez todos los elementos, un cielo abierto, una piedra, un hombre, una piedra ungida, que en este caso es Pedro, ya no es una piedra física, ahora es un hombre, y Dios está planeando cambiar la historia, Dios está planeando cambiar la historia de la humanidad, redefinir a la humanidad completa a través de personas como tú y como yo. Ya no son piedras que levantan un muro, ahora son personas que pueden levantar generaciones. Ya no son piedras que levantan una edificación física, somos piedras que podemos levantar una generación del polvo. ¿Sí me explico? Entonces tú te das cuenta de esto. Primera de Samuel 2:8 dice, él levanta del polvo al pobre y del menesteroso lo saca del muladar al menesteroso. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué quiere decir? Antes eran piedras que levantaban edificaciones físicas, ahora son hombres que levantan generaciones completas, hombres y mujeres, con la unción del Espíritu Santo, que ahora pueden levantar algo. Y luego dice Jesús, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Y cuál es la roca? Muchas interpretaciones y otras religiones dicen, es Pedro, la roca es Pedro. ¿Sí me explico? Se está refiriendo a él. Hay una diferencia entre piedra y roca. ¿Sí me explico? Una piedra es sólida, pero una roca es grande, sólida, fuerte. ¿Sí me explico? Es algo mayor. Entonces, cuando tú te das cuenta de lo que dice Jesús aquí, si quieres saber cuál es la roca, si la piedra es Pedro, la roca es la revelación sobre Pedro. No es precisamente Pedro, es la revelación sobre Pedro. Esto forma una roca, ¿y sabes por qué? Porque Pedro tenía una condición en ese momento, y era la condición que era un discípulo. ¿Sabes qué comenzó a hacer Pedro? Comenzó a ver cómo Dios ve y a oír cómo Dios oye. Aunque sea por un momento, ¿sí me explico? Porque después la va a regar gacho. Pero aunque sea por un momento, Pedro pudo ver cómo Dios ve y oír lo que Dios está diciendo, y entonces hacer lo que Dios está haciendo. Yo solo hago lo que veo hacer al Padre. En ese momento tú te das cuenta. ¿Sabes cuál es la roca que sostiene la iglesia y sobre la cual dijo Jesús, pues sobre esta roca edificaré mi iglesia? La revelación del discípulo acerca de quién es Jesucristo. Esta es la roca. Si pudiéramos hacer una roca, yo tengo un pizarrón aquí atrás, pero imagínate esto. Hacemos una roca y le ponemos la revelación del discípulo acerca de quién es Jesucristo. La roca de la iglesia es el discipulado en un entendimiento correcto de quién es Jesús. Esta es la manera de entrar en la agenda de Dios. Esta es la manera de edificar lo que Dios está edificando. Esta es la manera en la que yo puedo renunciar a mi vida de afanes y perder mi tiempo en esa presencia de Dios y comenzar a decirle, Dios, yo quiero entrar en esta dinámica. Y ya sabes qué te va a decir Dios. Aprende y enseña. Aprende y enseña. No es necesario nada más aprender, porque te puedes quedar aprendiendo
sin estar enseñando, tú no vas a llegar muy lejos. Necesitamos discipular. ¿Sabes cuál es el formato de la iglesia hoy? Discipular. Agarra 4 personas y comienza a enseñarles lo que estás escuchando hoy, lo que te enseñan tus pastores, tus líderes. ¿Sí me explico? Enséñales a adorar a Dios, enséñales a entrar en la presencia de Dios, enséñales a tener intimidad con Dios, koinonía, a poder escuchar el corazón de Dios y que Dios puede escuchar tu corazón fielmente. Enséñales a aprender la palabra de Dios, enséñales que Jesucristo murió por ellos, pero no nada más para quitar el pecado, sino para calificarlos delante de Dios, para dignificarlos. ¿Sabes qué quiere decir dignificarlos? Estar excesivamente calificados. ¿Para qué? Para cumplir el propósito eterno de Dios. Porque Dios tiene una agenda y está vigente. ¿Sí me explico? Ahora, vamos a ir cerrando con esto. Fíjate bien. Cuando Él tiene esta revelación, tú te das cuenta de algo. Este Pedro va a trascender por los conceptos que él puede agarrar. Y lo que sabemos de Pedro es que se equivoca muchas veces más adelante, pero cuando tú llegas a Hechos 4, la historia se repite. En Hechos 4, Pedro acaba de orar por un hombre cojo que estaba a las puertas del templo todo el tiempo, llevaba mucho tiempo cojo. Él ora y le dice, dame dinero, Pedro. Y Pedro le dice, dinero no es lo que tú necesitas. Lo que tú necesitas es un encuentro con el Espíritu Santo de Dios. Lo que tú necesitas es renunciar a tus necesidades y meterte en la agenda de Dios. Lo que tú necesitas es lo que yo te puedo dar. Y le dice, yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. El hombre se reincorpora, sus huesos se fortalecen, los músculos de sus piernas crecen, los ligamentos se fortalecen, también se levanta y se vuelve loco, igualito que Juan 4. ¿Sí me explico? El hombre comienza a correr de un lado a otro, llega a la plaza principal y lo detienen los líderes, los religiosos, ¿sí me explico? Y los líderes están pensando, ya habíamos terminado con esto, ¿no? Ya habíamos terminado con el hombre que estaba haciendo este tipo de cosas, ¿no lo crucificamos? ¿No lo crucificamos? ¿No lo vimos morir en esa cruz? Y entonces viene y le dice, ¿quién te sanó? ¿Quién oró por ti? Y entonces le dicen, ese que está ahí, Pedro. Y entonces llevan a Pedro y lo llevan delante del concilio y entonces le dice, pues, ¿con qué autoridad haces esto? Y Pedro tenía una boca suelta, mano, pero en el buen sentido. Pedro tenía una boca suelta y le dice, él no iba a ser tan amable como Jesús, ¿sí me explico? Él era Pedro. Y aunque ya había tenido bastantes encuentros con Dios y aunque el Espíritu Santo de Dios ya lo había llenado en Hechos 2, él seguía teniendo este carácter que Dios necesitaba para que otro tipo de cosas sucedieran. No es una excusa para que tú no moderes tu personalidad, modérala. Pero en este momento Pedro dice, ¿quieren saber en el nombre de quién lo hice? ¿Con qué autoridad? En el nombre de Jesús, a quien ustedes, los que tenían la responsabilidad de edificar una sociedad que estuviera protegida con valores, los que tenían la responsabilidad de facilitar la obra de Jesucristo, ustedes que eran los responsables de que la sociedad del día de hoy no estuviera en crisis, que no estuviera asustada, que no estuviera enferma. Ustedes que tienen esa responsabilidad, en el nombre de Jesús, a quien ustedes asesinaron. Ahora, Pedro pudo haber dicho muchas cosas erradas, pero en este momento yo aprecio mucho las palabras de Pedro, porque son las palabras de alguien que pudo meterse en la agenda de Dios. Él sabía que lo podían matar con esto. Y como dice el meme, ¿y qué tiene? ¿Me explico? ¿Y qué tiene? Él sabía que lo podían matar por esto, pero ¿y qué? Él había renunciado tanto a su propia vida por incluirse en los planes de Dios que no estaba dispuesto a limitar su boca. ¿Sí me explico? Es por eso que el día de ayer decidimos romper las filas de espera congregacionales y nos salimos a las calles. ¿Por qué? Porque necesitamos incluirnos en la agenda de Dios. Esto es lo que Dios está haciendo y entonces te das cuenta de algo. Cada vez que tú vas a intimidad con el Padre, tú ves lo que Dios ve, tú escuchas lo que Dios habla, tú puedes hacer lo que Dios hace, pero jamás tu vida volverá a ser la misma. ¿Sí me explico? Jamás te volverá a preocupar tu integridad física, que si te hacen, que si no te hacen, que si tienes, que si no tienes. Dios está contigo. ¿Por qué? Porque en ese momento tú te das cuenta. Dios ha estado edificando. Dios ha estado construyendo. Dios nos ha estado formando. Y las puertas del Hades jamás prevalecerán contra la iglesia de Dios. Y esta iglesia es una iglesia que tiene un cimiento íntimo para edificar el reino de Dios. Que tiene un cimiento íntimo para edificar el reino de Dios. Esto es lo que te corresponde hacer a ti y a mí. Ahora,
voy a concluir este mensaje de la siguiente manera. A decir verdad, a decir verdad, todo lo que Dios hace en la humanidad lo va a hacer a través de hombres y mujeres como tú. Medita un minutito en eso. Todo lo que Dios hace en la humanidad lo va a hacer a través de hombres y mujeres como tú. Ahora, pon atención a esto. Tu vida normal está a punto de cambiar. Moisés era un pastor de ovejas. Bueno, no, perdón. Moisés era un egipcio que después se enteró que no era egipcio, que era hebreo, es decir, era un hombre sin identidad. Era un cobarde porque salió huyendo de Egipto porque lo querían matar. Y luego llegó y conoció a una señorita y encima de todo esto su suegro lo tenía que mantener, man. Esto es lo más grave, ¿sí me explico? Él trabajaba para su suegro, pero nada, no te creas, es un chiste. Pero él está pastoreando las ovejas de su suegro Yetro. ¿Sí me explico? Él como que de repente los papás de su esposa le decían, oye, ¿y pues para cuándo? ¿Siempre van a estar aquí o qué onda? Y pues no, es que Moisés no tiene trabajo y de repente pues yo tengo unas ovejas, dale que las pastorees. ¿Sí me explico? Era como una vida normal. ¿Sí me explico? Y yo diría, pues no le iba mal, podía pagar sus cuentas, era una vida normal, recibía su comida, ¿sí me explico? Se comían un borreguito, una barbacoa de vez en cuando y todo esto. Entonces, pues era una vida normal, era un buen hombre, ¿sí me explico? Ya, él estaba tranquilo, él estaba en paz. Y de repente un día está pastoreando las ovejas de su suegro y ve que se incendia un arbolito. Y entonces dice, wow, está muy fuerte el calor, está muy fuerte el calor, ya se prendió ese arbolito. Seguramente alguien dejó una botella por ahí, por eso se prendió. Entonces él sigue pastoreando las ovejas de su suegro y está cantando, ¿verdad? Pues la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Y entonces él está ahí tarareando su canción favorita y voltea a ver el arbolito y no se apaga. Era un árbol muy chiquito, era una zarza, ¿sí me explico? Un espino, no se apaga, no se apaga. El árbol sigue encendido y en ese momento, ¡ping! Algo brinca en su cerebro y dice, esto no es normal. Este es el momento de mi vida. Y entonces se acerca cautelosamente al árbol y dice, voy a ver qué es, porque esto es una señal del cielo. Él está delante de aquel árbol y en ese momento se da cuenta, esto es Dios, esto es Dios. Ahora te voy a decir algo. En la dinámica de nuestra vida hay tantas señales donde tú necesitas reconocer, esto es Dios y mi vida está a punto de cambiar. Esto es Dios y mi vida está a punto de cambiar. No estoy diciendo que no cambió antes, cuando dejaste de ser pecador y fuiste constituido justo a través de fe. Estoy diciendo, tu vida normal de cristiano, de hijo de Dios pasivo, está a punto de cambiar. Entonces Moisés está ahí y cuando él entra en esta dinámica, él dice, esto es Dios. Y entonces cae postrado al suelo y le dice a Dios, Moisés, quita el calzado de tus pies porque ese lugar en donde estás es santo. Y entonces no le está diciendo sal de mi santidad, le está diciendo nada más quítate tus zapatos, quítate la vieja manera en la que has caminado, quítate esto, quítate esos moditos que tienes, quítate esas costumbres, quítate ese formato, quítate ese molde que te habías hecho para buscar a Dios. Cámbialo. ¿Por qué? Porque si tú sigues caminando igual, eres un buen hombre, tienes una bonita esposa, tienes un buen suegro, te va a ir bien. Pero Dios no está buscando que te vaya bien en este sentido normal, ¿sí me explico? Dios está buscando que prosperes y que te vaya de manera extraordinaria porque estás metido en su agenda. La vida de Moisés está a punto de cambiar. Este momento en la vida de Moisés estaba escrito, ¿sí me explico? Y está escrito. Y entonces, él no sabe que su vida está a punto de cambiar de una vida donde él había incluido a Dios en su pequeña vida, a él incluirse en la gran vida de Dios. ¿Me explico? En el gran propósito de Dios. Y entonces, él está atento y tiene tanto miedo, ¿sí me explico? Y él sabe, este es el Dios, él sabe que yo maté a un egipcio, él sabe que yo soy un cobarde, él sabe que trabajo para mi suegro, qué pena, ¿sí me explico? Y todo esto. Y entonces, de repente te das cuenta, pues Dios no está interesado en nada de eso. Dios no está interesado en que Moisés deje de ser el cobarde, en que Moisés deje de ser el asesino, en que Moisés deje de ser el que trabaja para sus suegros. Dios no está interesado en que Moisés cambie.
Dios está interesado en que Moisés descubra, porque si él puede descubrir el gran propósito para el que fue hecho, entonces su vida va a cambiar radicalmente, sus hábitos van a cambiar, aprovechar su tiempo va a cambiar. Y entonces él está interesado en que Moisés descubra qué, la manera en la que Dios ve y la manera en la que Dios habla, o que escuche lo que Dios dice. Y entonces le dice: Moisés, he escuchado el clamor de mi pueblo en Egipto, y hoy te he levantado a ti, te he llamado para que los liberes. Qué gran momento, mano. Gracias a Dios por este amor que Él tiene con nosotros, que nunca va a permitir que vivamos de manera normal otra vez, que nunca va a permitir que nos conformemos a una vida normal, que nunca va a dejar que nuestro tiempo sea el tiempo de una persona normal, que nuestro talento sea el talento de una persona normal. Él va a volver extraordinaria nuestra historia, porque Él es este Dios extraordinario. Y entonces en ese momento Moisés se da cuenta: ¿qué me estás diciendo? Yo soy un pastor de ovejas. No, Moisés, no eres un pastor de ovejas. En realidad, eres un libertador que está teniendo una vida normal, pastoreando ovejas. No, Dios, no sabes, yo no puedo volver a Egipto, me quieren matar. No, Moisés, yo te hice salir de Egipto para este momento de tu vida. Y hoy, en el nombre de Jesús, quien tú eres en este momento está siendo redefinido. Todas las personas que nos están viendo y que han tenido temor en algún momento, en este mismo instante, te voy a decir algo. Dios está redefiniendo tu actitud ante estas circunstancias. Y entonces Moisés le dice: pero tú no sabes, Dios, ahí me van a matar en cuanto yo llegue. Y él le dice: creo que no me has agarrado la onda. Yo soy el autoexistente Dios. Si tú vas conmigo y yo voy contigo, nada podrá matarte. Ni un virus, ni un faraón, ni un rey. Nadie podrá acabar con una vida extraordinaria a quien Dios ha tocado. Y te digo algo el día de hoy: Dios ha tocado tu vida. Dios ha puesto su mano sobre de ti. Tú eres la respuesta a este tiempo. ¿Sí me explico? Tú eres la respuesta a esta generación. Tú eres la respuesta a esta contingencia. Tú eres la respuesta. Yo no voy a esperar que el gobierno haga algo. Yo necesito hacer algo. Yo creo en el poder sanador de Dios y creo que Dios puede erradicar por completo esto. Pero yo lo voy a hacer. ¿Sí me explico? Dios no va a permitir que mis días sean normales otra vez. Dios no va a permitir que mi familia sea normal otra vez. Dios no va a permitir ni siquiera que mi tiempo no tenga propósito ni un segundo de él. Y en ese momento Moisés se da cuenta: todo este tiempo he sido un libertador en el cuerpo de un pastor de ovejas. Ahora pregúntate tú a ti mismo en este momento: ¿qué es lo que Dios ve acerca de ti, de su agenda, de sus planes? ¿Y cómo te has percibido tú? Porque si todos los días cuando tú te levantas y te miras al espejo, tú no haces esta expresión y dices: gloria a Dios, yo soy la respuesta para este tiempo, entonces no muchas cosas van a suceder. Y volviendo a Mateo 16, cuando Jesús dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, no es que la iglesia esté resistiendo detrás de una puerta asustada y no, por favor, ya, Hades, ya no golpeen. ¿Sí me explico? Aquí vamos a resistir. Es al revés. Cuando la iglesia está golpeando las puertas del Hades y las obras de decadencia y las obras de enfermedad, y la iglesia está golpeando con sanidad, ¿sí me explico? La iglesia está golpeando con respuestas, con legislaciones. La iglesia está golpeando con empresarios. La iglesia está golpeando. ¿Y sabes qué? La pobreza no prevalecerá contra ella. La enfermedad no prevalecerá contra ella. El virus no prevalecerá contra ella. La escasez no prevalecerá contra ella. La crisis no prevalecerá contra ella. ¿Por qué? Porque en el reino de los cielos, en el reino de Dios, hay un solo propósito eterno. ¿Y sabes cuál es? Que la iglesia, el final de la historia para la iglesia es victoria, y tú eres la iglesia. ¿Cuánto tiempo más vas a pastorear tus ovejas? En el sentido, no estoy hablando a los pastores, estoy hablando, su pastor, tú sigue pastoreando tus ovejas. Estoy hablando a tu trabajo normal, ¿sí me explico? A tus cosas normales. ¿Cuánto tiempo más vas a estar tarareando tu canción favorita en medio del desierto? ¿Cuánto tiempo más? Porque Dios está esperando que respondas a la señal que ya te dio. Y probablemente esa señal es esta. Vamos a orar por todos los que nos están viendo. Papá, en el nombre de Jesús, Dulce, te saludo, amiga. Toca a cada uno de los que están aquí con nosotros: a Sara, a Luis Javier, a Gaba, papá. Toca a Jere,
Toca a Maggie, Señor Espíritu Santo. Toca a todos los que están conectados y nos están viendo, papá. Tú no naciste para una vida normal. Tú naciste definitivamente para ser un libertador como Moisés. Tú naciste para edificar el reino de Dios. Y Espíritu Santo, en este momento yo te pido que les toques hasta lo más profundo de sus huesos. Que no los dejes volver a quejarse en tu presencia, papá. Que cuando entren a tu presencia ellos hayan consuelo, hayan un profundo gozo, pero hayan un empoderamiento del Espíritu Santo, papá. Que rompan esas moldes, que salgan de esos pozos, que vengan a habitar en tu casa, papá, porque tú sacaste a Jacob del pozo y lo llamaste a habitar en medio de tu presencia, en medio de tu casa. Y en el nombre de Jesús, papá, que su vida prospere en este tiempo, mucho más que antes, papá, que experimenten las cosas sobrenaturales que tú tienes para ellos. Porque esta es la verdadera vida que tú has trazado para nosotros, papá. Y si tú harás algo en este tiempo, lo harás a través de nosotros y te decimos, y tú le puedes decir ahí donde tú estás, yo renuncio a mi vida normal. Yo renuncio a mi vida normal, yo renuncio a tener una vida mediocre, yo renuncio a ser un hijo pasivo de Dios y yo soy un hijo activo que sabe cómo gastar la herencia. Y en el nombre de Jesús, papá, empodera a cada uno de los que están aquí, porque ellos han decidido ceder por completo su vida a tus planes. ¿Qué otra manera hay de vivir si no es siendo guiados por las palabras que tú dices y por las obras que tú haces, papá? Te amamos Jesucristo y te damos gracias porque nos trajiste hasta este momento para redefinir las circunstancias en la sociedad. En el nombre poderoso de Jesús yo te bendigo y gracias por haber estado aquí. Quédate con nosotros porque esto sigue. Amén.